Iba a decir una cosa, una pequeña anécdota que me pasó el otro día. Yo compro huevos de Granja Pepín, que es una granja de Palencia. Digo, hablamos de alimentación y también me parece relevante, ¿no?, la especulación de los huevos, que me parece que es un tema que sí que tenemos que hablar, ¿no? Y resulta que Granja Pepín sigue vendiendo los huevos al mismo precio que los vendía anteriormente, porque como no ha sido afectada por el problema que ha habido, ¿no?, de matar tantas gallinas y tal, pues sigue vendiéndolos al mismo precio, ¿no? Y en cambio, cuando vas al supermercado y vas a otros sitios, resulta que el precio de los huevos se ha disparado, ¿no? Y me parece que eso sí es relevante, ¿no? Bueno, digo, estoy hablándolo con Sergio y con Mari Carmen, que es el sitio donde yo compro el pan, las verduras y algunas cosas, ¿no?, que me parece que también relevante, ¿no?, que cuando hablemos de política hablamos de cómo somos capaces de construir, ¿no?, la parte del comercio de otra forma, ¿no? Y me parece que era como un caso muy relevante de cómo somos capaces de hablar de lo más básico, ¿no?, por decirlo así. Es que no leo, ¿eh? Quería empezar con un texto de una carta que han enviado Cristianismo y Justicia, que supongo que es una fundación que algunos y algunas conocéis. Dice: ante la incertidumbre tenemos que crecer. Ante el desánimo general de la población es preciso hablar de esperanza y que se convierta en compromisos personales y en acciones concretas que nos permitan reconocer el bien y la justicia presentes en las personas y en la sociedad. Y me parece que es relevante porque en los momentos de zozobra, en los momentos de penumbra, en los momentos donde hay agitadores del odio y agitadores de la confrontación como forma de hacer política, ¿no?, que podamos hablar de amor, ¿no?, como forma de construir la política y como forma de entender que hay gente, mucha gente, ¿no?, que tiene problemas de acceso a la vivienda, mucha gente que tiene problemas de acceso a la compra de los bienes básicos, ¿no? Yo en la pescadería donde voy, en la Rocío, pues hay veces que hay gente que ha pedido una espina. Por poneros tienes una espina de un pescado, ¿no? Entonces, la pescadería, que me parece un tema profundamente político también, ¿no?, que son cosas que a veces no hablamos, pero que me parece que también tenemos que ser capaces de leer, ¿no?, en esos ámbitos en los que a lo mejor no hay una política explícita, pero hay una política en lo implícito que me parece muy relevante, y es que hablábamos de pobreza energética o hablábamos de pobreza de determinadas cosas y en realidad no estamos hablando más que de pobreza, ¿no?, de gente que no puede alimentarse o que no puede vivir dignamente, o en el caso de Castilla y de León, que no puede tener la temperatura de la casa a una temperatura adecuada para poder vivir con dignidad, ¿no? Yo creo que somos conscientes, ¿no?, de que tenemos esta democracia precaria que hemos podido y hemos conseguido construir, ¿no?, en estos años, ¿no? Me parece, con respecto a la vivienda, siempre pongo un ejemplo, ¿no?, de Ovidio en este caso, ¿no?, de cuando, si recordáis, cuando el Partido Socialista quiso hablar de vivienda, lo que hizo fue reunir a los constructores y a los promotores para ver cómo era capaz de solucionar el problema de la vivienda, ¿no? Y en Asturias se hizo lo mismo, pero en vez de los promotores y los constructores, con los que seguramente también hablaremos mucho, pues reunimos a las asociaciones, a los colectivos, a los sindicatos que están trabajando con los problemas de vivienda, ¿no? Y creo que es una forma bonita de ver cómo somos capaces de construir la política desde lo cercano, desde la gente que está trabajando, desde lo asociativo, desde lo colectivo, ¿no?, y en común con otra gente que tiene esa problemática, y cómo somos capaces de poner en el centro los problemas que tiene, en este caso, la clase trabajadora, pero también, digamos, colectivos como muchos más vulnerables que no hemos citado, pero que todos estamos pensando, ¿no? Que lo ha comentado un poco Manuel cuando comentaba lo del centro de refugiados, ¿no?, y cuando pensamos en las personas migrantes y cómo también la extrema derecha intenta hacer de la vivienda pues un bien de confrontación entre los últimos con los penúltimos para ver cómo somos capaces de que queden menos de los que somos, ¿no?, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es levantar un poco la vista y conseguir luchar conjuntamente, ¿no? El otro día leía que el PSOE da por cumplido el acuerdo de coalición en materia de vivienda, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no?, porque en realidad el acuerdo de coalición, no digo que no esté cumplido, pero los problemas de vivienda siguen encima de la mesa. Entonces, que una ministra de Vivienda dice que los problemas de vivienda están construidos, pues habla relativamente mal de una ministra de Vivienda, porque problemas de vivienda sigue habiendo, ¿no? Independientemente de que digamos que las competencias son de las comunidades autónomas, nunca hemos sido demasiado de respetar las competencias, ¿no? Si no, Manuel Sarabia no se hubiese metido en temas de vivienda, porque como es una competencia de vivienda, y es algo que nos dicen muchas veces, ¿no?, en los plenos municipales, decían, no, esto es una competencia de la comunidad autónoma. Bueno,
Bueno, ¿y la comunidad autónoma qué pasa? ¿Que no hay nadie gobernando? Pues efectivamente, no hay nadie gobernando porque llevan un montón de años sin hacer políticas de vivienda. ¿Por qué? Porque para hacer políticas de vivienda te tienes que reunir con los constructores y los promotores, pero no para hacer lo que ellos te dicen, sino para decirles que tú lo que quieres es solucionar el problema de la gente que no tiene vivienda y el problema de la infravivienda y el problema de ver cómo somos capaces de algunas de las comunidades que puedan vivir mejor de lo que están viviendo, que son unas condiciones bastante insalubres, ¿no? Yo cuando era concejal del Ayuntamiento de Palencia visité una vivienda en alquiler del Ayuntamiento de Palencia que tenía una bilbaína como método de calefacción. O sea, que tenía en la cocina y en la cocina tenía una bilbaína para... Y claro, me quedé muy sorprendido porque, claro, era el propio inquilino el que me decía, no, bien, ven y ves mi casa y ves cómo está, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando planteas esto en el ayuntamiento, resulta que nadie en el ayuntamiento conocía en qué condiciones estaba, ¿no? Y esto también a veces pasa en la política, ¿no? Que construimos desde arriba y no ponemos los pies en el suelo de ver cuáles son las condiciones en las que están determinadas viviendas, ¿no? Y cómo somos capaces de las cosas concretas de la gente ponerles solución, ¿no? Si los buenos datos económicos del país de los que hablamos no se reflejan en la vida de las familias, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Si esto de que hablamos de que la economía va bien, de que estamos creando empleo, todo eso no se refleja en lo concreto y al final la gente tiene que gastar en pescado, en alimentación y en vivienda más cantidad del sueldo del que tiene prácticamente, pues creo que ahí nosotros no podemos decir que no hay problema en vivienda o que el acuerdo de coalición está cumplido, que en realidad es mentira, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es relevante, ¿no? No tenemos dudas, ¿no?, que nuestra posición política está para proteger a los y las inquilinos, ¿no? Por eso de las prórrogas, por eso de... En Castilla y León no tenemos zonas tensionadas y no es que no haya plenos que hayan dicho, oye, que nosotros queremos proteger a la gente de alquiler y queremos que se tensione la zona. Yo vengo de una zona no tensionada como es Palencia, pero hay algunos municipios donde tenemos muchos problemas de vivienda, Valladolid, pero también Segovia, en algunos sitios de Ávila, en algunos de los pueblos de determinados municipios y además el Pleno ha solicitado que sea declarado zona tensionada. Pero el problema es que como Castilla y León no concibe que haya zonas tensionadas y dice el problema es el Gobierno de España y su ley de vivienda que es muy mala, que es verdad, en eso podríamos estar de acuerdo, que es muy mala, pero es la ley con la que tenemos que trabajar para ver cómo somos capaces de articular, ¿no?, que haya zonas en las que el precio del alquiler no suba por encima del IPC o que suba de una manera regulada y de una manera pública, ¿no? Y es un poco la confrontación ideológica que tenemos. Nuestra visión de la vivienda no es un bien de mercado, sino la vivienda es un derecho donde la gente tiene que poder vivir dignamente y eso conlleva que quien esté viviendo en alquiler tenga una cierta seguridad. Y luego leía que la seguridad que la ministra de Vivienda habla, de la que la ministra de Vivienda habla, es la seguridad jurídica. ¿Y sabéis de quién? De las personas, pero no de las personas físicas, sino de las personas jurídicas, ¿no?, que es de lo que ellos y ellas entienden, porque es la relación que tienen, ¿no? Al final, lo decía antes con Enar, ¿no? Digo, el problema de los jueces no es solo la justicia, ¿no? Si ¿qué juez tiene un problema de vivienda? ¿Qué juez tiene un problema de vivienda, ¿no? Quiero decir que al final estamos regulando desde la empatía, de ver cómo somos capaces de conjugar, ¿no?, un problema real como el que existe con la vivienda en Castilla y León y en el resto del Estado también, para ver cómo somos capaces de construir de otra manera, ¿no? Y bueno, me meto con el PSOE y lógicamente me meto también con el PP, ¿no? Quiero decir que en el sentido de que aquí gobierna el PP desde tiempos inmemoriales y no ha habido política de vivienda. Ahora se está haciendo algo. Tuvimos unas jornadas de comisiones obreras donde estaba Manuel Sarabia como ponente y vino el consejero que es el mismo, por cierto, aquí el consejero de Vivienda es el mismo que ha gestionado los incendios forestales, ¿no? Quiero decir que la misma gestión que ha aplicado para la vivienda la ha aplicado para los incendios forestales. Y probablemente, y aquí ligo con una de las cosas que decía antes Marina, y es, a lo mejor son las mismas empresas las que gestionan los incendios forestales y el apagar los incendios forestales, que por cierto, cuando estamos en manos del mercado, apagar incendios es mucho más positivo en lo económico para las grandes empresas que no prevenirlos, porque claro, apagar un incendio son 20.000 euros hectárea, o por lo menos, o más, y en cambio si tú haces una gestión forestal adecuada, el coste es mucho más bajo, ¿no? Entonces, esto ligo con lo que decía también Yayo Herrero en su momento, que en realidad todo lo que es consumo de medicación contribuye también a que incremente el PIB y el incremento del PIB no tiene por qué ser siempre positivo, ¿no? El incremento de la cantidad de armas que nosotros gastamos no es algo positivo para la gente, por lo menos no redunda en eso, ¿no? Y bueno, yo no sé, no me dijeron tiempo, lo cual es un fallo, pero
como no estoy pudiendo leer demasiado, es algo positivo. Digo con la última cosa de la que quería hablar, que me parece que es positiva también en el tema de la esperanza y que yo trabajo bastante con mis alumnos, ¿no? Con los alumnos y alumnas, sobre todo alumnos, porque yo soy de informática y tengo muchos más alumnos que alumnas, pero bueno, que decía el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que ha presentado hace poco una campaña que se llama El alquiler se come mi sueldo, ¿no? Quiero decir que en esto que a veces decimos que no somos capaces de poner nombre a las cosas, bueno, pues me parecía que era una campaña muy relevante, que es el alquiler se come mi sueldo, ¿no? Y están hablando no de alquiler de viviendas en muchos casos, sino de alquiler de habitaciones, ¿no? Yo creo que se exige, ¿no?, medidas urgentes que garanticen el acceso justo y asequible a la vivienda para la población joven, también para otro tipo de población, creo que lo comentaba también antes María, ¿no?, en ese sentido de ver cómo somos capaces, pero yo creo que hay que poner el foco también en la juventud, ¿no?, porque tiene una serie de problemáticas oportunas. No acepto determinadas premisas que dicen que la juventud se está radicalizando y que está haciéndose de extrema derecha. Eso no es así, quiero decir, no digo que no haya ese planteamiento, pero es un discurso que a veces nos hemos creído y lo que buscan es una salida, ¿no? Y al final esa salida que se les está dando desde la extrema derecha es la salida fácil, y yo creo que eso también hay que confrontarlo desde la izquierda, ¿no? Como somos capaces de buscar alternativas para la juventud y que ellos vean que todo eso que se hace en la política es positivo para su vida y que redunda positivamente en sus vidas, ¿no? En el segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación de Castilla y León se situó en el 14%, 2 puntos porcentuales menos que el año anterior. O sea, en un año les cuesta más emanciparse que salir de su casa, ¿no?, y poder construir un proyecto de vida para ellos y para ellas, ¿no? Y me parece que es positivo, ¿no?, que la juventud pueda hacer sus propios proyectos de vida, no pensando internamente en mis hijos, sino en general, ¿no?, en la juventud que quiere emanciparse y que quiere buscar su propia vida y que no puede hacerlo porque no estamos garantizando desde la política que puedan tener ese proceso de emancipación, ¿no? Bueno, ahí habla también, claro, dice, es significativo el tema de género, dice, continúan teniendo el 17,1% de las mujeres estaban emancipadas y el 10,7% de los hombres no, ¿vale? Quiero decir que hay una mayor emancipación de la mujer que del hombre en el caso de la juventud, ¿no? Y creo que también es un tema relevante a tener en cuenta, ¿no? El alquiler se sitúa en los 680 euros mensuales, el informe era de Castilla y León, lo presentaron la semana pasada, y el alquiler supone un 10,4% de incremento con respecto al coste del año anterior, ¿no? Claro, yo no sé si los salarios de los jóvenes de Castilla y León han subido un 10% en un año, me parece que es más bien que no. Las dificultades que tienen con trabajos parciales, yo lo sé porque en ciclos formativos ellos trabajan mucho por las tardes o trabajan fines de semana y en ese sentido pues son trabajos muy parciales, ¿no? Y claro, al final los trabajos parciales son los que hacen también que los monumentos no lleguen siquiera en algunos casos al salario mínimo interprofesional, porque claro, cuando digamos que cobran el salario mínimo cuando tienen una jornada completa, que no se da en muchos de los casos, y en eso hemos ido involucionando porque hay muchos más salarios, muchos más contratos parciales de los que había, y afectan a los jóvenes y afectan también a las mujeres y afectan también a los migrantes de manera mucho más relevante, ¿no? Bueno, había como muchos más datos, pero no me voy a detener en ello. Me parece que es un tema relevante, que hablemos de vivienda, que quiero agradecer también a Izquierda Unida Federal, porque ella ha elegido Castilla y León y Valladolid para poder hacer este acto donde podamos hablar, ¿no?, y podamos construir desde lo político, ¿no?, y poner el eje en que la política es la construcción y la vida o sea, la consecución de una vida mejor para todos y todas, y personalmente y colectivamente también en la construcción de una vida mejor para los últimos y las últimas, aquellos, digamos, que son excluidos por el mercado o si no marginados por el mercado, ¿no?